sí, sí. Hola, sí, hola, sí. Hoy vamos a hablar de esto que es el ministerio evangelístico. Lo que nos da esta influencia es la compasión de Cristo. Cuando lo vemos a Cristo, vemos un hombre integral, vemos el diseño integral, ¿no? Cristo estaba en paz consigo mismo, era pastoreado por el Padre, ¿sí? Y por su papá y por el Padre, ¿sí? ¿Se acuerdan que él decía, si es posible que pase de mí esta copa, pero yo no decido, yo tengo una autoridad, y si mi autoridad me dice que lo haga, lo hago. Entonces Cristo vivía el ministerio pastoral, él fue el gran pastor, el buen pastor de las ovejas, ¿sí? Cristo era compasivo, era el gran evangelista. Cristo amaba la palabra, ¿no? Porque vemos que a veces solo vemos los 3 años de ministerio de Jesús, pero por 30 años él estudió la palabra. Por eso él a los 12 años estaba discutiendo la palabra con los maestros de la ley. Cristo amaba la palabra. En el camino de Maús les habló desde Moisés hasta los profetas, todo lo que la Biblia decía de él. Cristo amaba la palabra. Cristo era tremendamente profético, él profetizaba, él hablaba de los últimos tiempos, él oía al Padre, él veía, y Cristo claramente manifestaba el plan de Dios. Según Hebreos, él era apóstol y es tremendamente la unción apostólica. Entonces, si queremos ser como Cristo, no podemos elegir un área, tenemos que crecer en todas. Más allá que en algún área Dios te haga referente y te dé el título quizás de pastor, maestro y quiera que enseñes específicamente en ese área, pero como hijo de Dios y como iglesia integral tenemos que crecer en todas. Y hoy vamos a hablar del evangelismo y de cómo ser una iglesia compasiva. Y quiero empezar por acá, que eso está en los apuntes, que es esto, ¿no? Que un gran síntoma de madurez espiritual se evidencia cuando dejamos de ver por nosotros mismos y empezamos a ver la necesidad del otro, ¿sí? La compasión tiene que ver con la madurez de dejar de ver solo por mí mismo y empezar a mirar por el otro, ¿sí? Y por eso estamos diciendo que la madurez de la iglesia integral nos hace ser compasivos. Pero el primer punto de cómo predicar el evangelio, quiero usar esto que te pasó, que fue tu testimonio. Hay un poder en el testimonio. Todos tenemos una historia con Dios. Y a veces uno quiere responder, ¿no? Quiere predicarle a otros, pero no sabemos por dónde empezar. Y me encanta esto que decía Cristian, que él empezó a hablar en su ámbito, que era su peluquería, de lo que Dios había hecho por él. Creo que el mayor mensaje que vos tenés es lo que Dios hizo por vos, en tu ámbito, ¿sí? Algo pasa cuando en tu ámbito comenzás a hablar de lo que Dios hizo con vos. Todos tenemos un testimonio y aún hoy yo lo veo como Dios lo usa a Cristian en las calles y tiene mucho que ver con su testimonio. Y algo que me encanta, Cristian, y quiero honrar de tu vida, que es una inspiración, es cómo Dios no puede cambiar nuestro pasado, pero Dios redime nuestro pasado para sanidad de otros. Entonces, ¿cómo Satanás trató de destruir tu vida? Ni me puedo imaginar en esa plaza, te imagino ahí solito esperando a tu papá natural que nunca llegó y Satanás haciéndose su banquete, ¿no? Mirá a ese niño huérfano, el papá lo abandonó, pero cómo él nos esperaba, que Dios es experto en agarrar los peores escenarios, redimirlos y transformarlos en tu mayor arma, ¿sí? Entonces, cuando uno lo escucha a Cristian hablar de la paternidad de Dios, tiene tanto que ver con su historia. Y quiero que se graben esto, los que están ahí. Dios no puede cambiar tu pasado en el sentido que ya pasó. Hay cosas que pasaron, sean errores tuyos, de otros, quizás te lastimaron y Dios le dio libre albedrío a la gente. Dios no puede cambiar la decisión que el papá de Cristian tomó con respecto a él o lo que sea que te haya pasado, pero Dios lo puede redimir. Dios es experto en redimir historias perdidas y transformarlas en oro para otros. Esto es lo que Pablo decía, la muerte que opera en mí es vida para otros. Y quiero profetizar eso sobre tu vida, que esas áreas más duras, más tristes, van a ser el testimonio que van a salvar mucha gente. Y aún preguntas que te has hecho, Dios, ¿por qué viví esto? Y vas a cambiar la pregunta, no por qué, sino para qué. Y Dios te va a decir, viviste esto para que otras personas puedan tener esperanza. Pues yo te rescaté a vos, voy a rescatar a otros. Entonces, lo primero que hoy charlábamos de dejarles es el poder del testimonio.
¿sí? Nuestra historia con Dios es el arma evangelística más poderosa que tenemos. Ahí lo tienen los apuntes en Apocalipsis 12:11. Dice que vencemos a Satanás testificando, dando testimonio. Te quiero animar, si vos querés ser integral, querés tener la compasión de Cristo, contale a todos lo que Él hizo con tu vida. Empezando por tu familia. Quizás ni tus hijos saben tu historia con Dios, tus vecinos, en tu ámbito. Empezá a testificar de lo que Dios hizo con vos. Y el segundo punto que Cristian nombraba, que también lo tienen ahí, es manifestar al Espíritu Santo. Entonces, para poder entrenarnos, nos gusta decir esto, ¿no? Que la compasión es un músculo, ¿sí? No es algo estático, es algo dinámico, ¿sí? Algunos lo tienen más débiles, pero en la medida que lo entrenás se fortalece. Entonces te queremos animar, empieza a entrenar, contar tu testimonio. Y número 2, lo tienen ahí, segunda manera de predicar el Evangelio es manifestar al Espíritu Santo. Manifestar al Espíritu Santo. ¿Qué es esto que te pasaba, según me contabas, con Mati, otro discípulo, ahí en los restaurantes? Quiero que cuentes más sobre eso, pero algo que me impacta, Cris, es que el Espíritu Santo quiere salvar y sanar personas más que lo que nosotros queremos. O sea, no sé si alguna vez meditaste en eso. El Espíritu Santo quiere salvar más gente de lo que vos crees. Porque a veces pareciera que el evangelismo es nuestra idea y Señor, por favor, y Él te dice, yo quiero, solo necesito que vos me manifiestes. Solo necesito porque yo quiero, pero mi diseño es hacerlo a través de tu vida. Entonces tenemos que ser portadores del Espíritu, como lo eras en esos bares, restaurantes, cafeterías y dejar que Él se manifieste. ¿Qué más nos puedes decir sobre esto, Cris? Sobre eso justamente es como que vos decías, el Espíritu quiere. Y cuántas veces tenemos esta frase nuestra como ya grabada o pregrabada de decir, si Dios quiere. Y es como dejar... Dios quiere. Claro, y es entender esto, Dios quiere hacerlo, Dios quiere, de hecho una de las oraciones de Jesús es esta, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra. Dios quiere establecer el reino de los cielos en la tierra. La cuestión es que nosotros seamos los que estamos dispuestos a hacerlo. Que nosotros podamos abrir nuestro corazón, cerrar nuestros ojos, es como limitar nuestra vergüenza y caminar. Dejar que Él lo haga. Dejar que Él lo haga. Así como orabas hace un rato, que seamos llenos de esa osadía. Y entender esto mismo, que no somos nosotros los que lo hacemos, que no somos nosotros los que hablamos, pero no somos nosotros los que obramos. Nosotros damos un paso y el Espíritu es el que, como a Moisés, el que abre el mar. Wow. A partir de ahí, Él nos abre la cancha para que nosotros podamos ir. Pero no somos nosotros. Y es necesario entender, como contás en tu libro, nosotros somos guantes en las manos de Dios. Wow. Cuando nosotros nos permitimos ser instrumento en sus manos, Él transforma y obra de una manera que nosotros no nos podríamos imaginar. Hoy me contabas algo en mi oficina que quisiera que le cuentes a todos. ¿Cuál es la diferencia entre estar dispuesto y estar disponible? Bueno, esa es otra. Es un punto importante porque muchas veces nosotros cuando estamos dispuestos es parte muchas veces de los eventos. Es el decir cuando viene un predicador y te dice quiénes van a ir a Medio Oriente y nosotros decimos esta frase, decimos, heme aquí estoy, voy a ir, yo voy a hacer yo soy el primero que corre adelante. Pero después pasan los días y el fuego se va apagando. Es como que ese primer amor se termina calmando y decís, bueno, sí, pero tendría que dejar mi trabajo, tendría que hacer esto otro. Y empezamos a poner nuestros límites humanos. Y Dios busca que estemos dispuestos, necesitamos estar dispuestos, pero Dios también busca que estemos disponibles. Wow. Que seamos los primeros en actuar, que seamos los primeros en responder. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros hechos. Wow. Entonces, se están anotando, anoten esto. Dios quiere, ¿sí? Y yo quiero que pienses en familiares que no conocen a Cristo, en compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, en gente a tu alrededor que no conoce a Cristo, y que anotes esto sobre ellos. Dios quiere salvarlos. Dios puede salvarlos.
Dios quiere, Dios puede. La pregunta es si vos estás dispuesto a dejar que a través de tu vida Él haga lo que quiere y lo que solo Él puede hacer. ¿Sí? Entonces, grabate esto. Dios, los que siento en mi espíritu ahora que hay algunos de ustedes que están pensando en algunos familiares que no conocen a Cristo. Y déjame darte esta noticia. Dios quiere salvarlos más de lo que vos querés verlos salvos. Número 2, Dios puede salvarlos más de lo que vos crees. Ahora lo que Dios está esperando es que vos estés disponible. ¿Sí? Dice Juan 16:8 que cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, necesitamos, para alcanzar a los perdidos, ser más dependientes del Espíritu Santo. Meter al Espíritu Santo en la ecuación, aun cuando viene esta vergüenza, este temor, decir, Espíritu Santo, hacelo ahora. ¿Sí? Ser llenos del Espíritu Santo creo que nos inhibe nuestra vergüenza. Pablo dice así, no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Y está usando esta analogía porque el vino, ¿no? Cuando una persona se embriaga con vino, es como que se desinhibe, ¿no? Para mal, ¿sí? Pero cuando vos te llenás del Espíritu Santo, te desinhibís para bien. Haces cosas, así como el vino te hace hacer cosas que en tu carácter no harías para mal, la llenura del Espíritu Santo te hace hacer cosas que en tu carácter no harías para bien. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, decís, yo no soy así extrovertido, pero le voy a predicar a esta persona. Yo no soy de hacer lo que decías que hacían en las cafeterías, pero me voy a acercar a esta persona y lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces es muy importante y también, no sé si querías hablar algo de Lucas 4, que hoy también me mencionabas del Espíritu está sobre mí. Claro, ¿Sí? la importancia de esto mismo, vuelvo a remarcar lo que vos estabas diciendo, entender que el Espíritu está sobre mí. Y que cuando el Espíritu está sobre mí, Él dice, Él me prepara, es como Él me da el propósito. Dice, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y me gusta porque no habla de mí, sino habla de que el Espíritu sobre mí. Y en esto mismo que vos decías, yo no soy una persona que sea extrovertida o que ande hablando con la gente por la vida, pero cuando yo sé que el Espíritu está sobre mí, lo hago, no dudo. Y es clave el animarse a romper esa barrera. Me gusta, hay un versículo en Isaías 50 que dice, puse mi rostro como un pedernal. Y habla de esto mismo, necesitamos ser caraduras espirituales, Wow, por decirlo de una manera. Necesitamos ser caraduras espirituales. Sí. Y Él manda, en esos versículos manda a hacer lo mismo, manda a predicar, manda a sanar, manda a hablar, manda a testificar. Y es decir, hey, necesitamos aprender a romper nuestra propia vergüenza, a romper nuestros propios límites. Porque son barreras que nosotros mismos nos ponemos. O que nos llenamos con pensamientos de, como decíamos al principio, de no saber qué decir, de no saber qué hablar. Y ser consciente de lo que Dios hizo con nosotros es irrefutable. Porque lo que Dios hizo con nosotros es testimonio. Y el testimonio es una muestra de que Dios lo puede volver a hacer. Amén. Entonces, repasemos. Me encanta esto, espero que lo estén disfrutando. Sé que hay un manto que está cayendo. Número 1, hablar de lo que Dios hizo en nosotros. Número 2, manifestar al Espíritu. El Espíritu está sobre mí. ¿Sí? Si vos no tenés conciencia que el Espíritu está sobre vos, te va a ganar tu vergüenza, tu carácter, tu inhibición, tu temor. Pero cuando vos tenés esta conciencia, el Espíritu está sobre mí. Y vos no apagás el Espíritu, sino que encendés el Espíritu y entendés que Él es el que hace la obra a través de tu vida. Esas son las personas que Dios más utiliza. ¿Sí? Las personas que Dios más utiliza son las más dependientes. Tu nivel de dependencia del Espíritu Santo va a determinar tu efectividad en el evangelismo. ¿Sí? Entonces, sé dependiente.
Sé dependiente, no confíes en tus propias fuerzas. Aleluya. O sea, que el Espíritu Santo lo va a hacer. Entonces, ¿qué es manifestar al Espíritu? Es dejar que el Espíritu haga lo que Él tenga que hacer, porque Él es el que convence, Él es el que sana, Él es el que opera. Entonces, número 1, el poder del testimonio. Número 2, manifestar al Espíritu. Y quiero que nos hables un poco ahora de activar la compasión, que es el tema principal de hoy, ¿no? O sea, activar la compasión. ¿Qué nos puedes decir de esto? ¿Qué es la compasión para vos? Y un poco también, si querés contar lo que hacemos con Misión cada lunes y lo que hacemos cada año en los comedores infantiles, en las calles, para que veamos cómo entrenar este músculo de la compasión. Bueno, nosotros como en la parte de lo que es el internado en este año empezamos a trabajar todo lo que es prácticas de justicia junto con Karina. Y estamos haciendo lo que son salidas evangelísticas, ¿sí? Empezamos a tomar la dinámica de lo que son caminatas de oración, empezar a ganar terreno en lo que el enemigo declaró como suyo, empezar a establecer el reino de los cielos en partes, empezar a llevar mensajes y de a poco fuimos dando como pasos de fe. Después empezamos a tomar partes de dinámicas de adoración, dinámicas de empezar a darle café a personas, empezamos a frenar a las personas y poder hablar con ellas, empezamos a orar y la verdad que estamos viendo frutos tremendos y me encanta esto de que son frutos instantáneos, son frutos rápidos. Wow. Hay personas que están empezando a ir a la iglesia, cada lunes estamos viendo, me llegan testimonios de los chicos, bueno, empezamos a manejarnos en dinámicas de palabras de ciencia, en palabras de conocimiento, en ver sanidades, o simplemente en decirle a una persona, Dios te ama. Pero qué importante es el hecho de decir, de disponerse a dar un mensaje, de disponerse a plantar una semilla. Era como lo que te contaba de mi testimonio. Quizás las 3 personas que se acercaron a hablarme no vieron absolutamente nada y quizás inclusive pudieron haberse frustrado ese día porque yo fui súper reacio. Pero si no hubiese sido porque esas personas me hubiesen hablado, yo no estaría hoy acá. Entonces, qué importante es animarse a romper eso, animarse a romper esa barrera y decir, o esa frustración que uno a veces tiene, y animarse a dar esto. Básicamente la compasión creo que es vivir nuestra vida de pasión por Cristo mostrada. Digamos, la pasión por Cristo se va a manifestar en nuestra compasión, en lo que nosotros hacemos. Nuestra vida de intimidad se va a hacer tan fuerte que se va a manifestar en lo público. Y esto es una iglesia integral, una iglesia que tiene pasión por Cristo y compasión por las personas. Ahora, vamos a ver ahí en los apuntes algunas definiciones de compasión y mientras las hablamos, Espíritu Santo, llénanos de compasión, danos un manto de compasión. Compasión es la habilidad de conectar las necesidades humanas con la gracia y el poder de Dios. ¿Sí? Cada necesidad que vos percibís en las personas son una oportunidad para manifestar el poder de Dios. Compasión es cuando vos decidís satisfacer las necesidades de las personas con la gracia y el poder de Dios. Ahora, entendé bien, es satisfacer la necesidad y manifestar el Evangelio, ¿sí? Porque a veces hay una gran diferencia entre justicia y solidaridad. ¿Sí? Cuando nosotros satisfacemos una necesidad y no predicamos el Evangelio, es solidaridad. Y la solidaridad satisface necesidades temporales, pero no eternas. ¿Sí? Y Dios no nos llamó a hacer solidaridad, Dios nos llamó a manifestar su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Es su manifestación integral, satisfaciendo necesidades, pero cambiando su eternidad. Entonces, satisfacer la necesidad es un medio de compasión y empatía para poder testificarles el reino. En otras palabras, alguien que no tiene alimento es, yo te doy alimento, lo mismo que Dios hace con tu físico, lo hace con tu alma. ¿Sí? Dios quiere alimentar tu físico, pero más importante que esto, Dios quiere alimentar tu alma. Cuando operamos en una sanidad, es lo mismo. Lo mismo que Dios hace con tu cuerpo, lo quiere hacer
con tu alma, con tu espíritu. La sanidad es una señal, pero si la señal no señala algo, no cumple su propósito. A veces creemos que solo hacer señales, solo sanar enfermos, solo dar palabras de conocimiento. Pero si esa señal no muestra el camino que es Jesucristo, la señal no cumple su propósito y se convierte en solidaridad. Y quiero decirte, Satanás es muy solidario. Satanás es experto en engañar a la gente satisfaciendo necesidades temporales y mandándolos al infierno. Pero Dios dice, no se trata de solidaridad, se trata de justicia del cielo, ¿sí? Entonces, cuando satisfacemos una necesidad y predicamos el evangelio y sembramos la palabra, ahí se activa la justicia que trae salvación a las personas, ¿ok? Entonces, pero me gusta esta definición de compasión. Si la palabra compasión deriva del latín compasio, que significa sufrir juntos. Es la percepción y comprensión del sufrimiento del otro, el deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo ese dolor. Es una carga interna que te estremece y te mueve a la acción, ¿sí? Y refiere el término original, que es algo que te conmueve las entrañas. O sea, Dios nos tiene que dar la habilidad de sentir el sufrimiento del otro para manifestar su gracia y su poder, ¿sí? Cuando vos sentís el dolor ajeno, no es para que tengas lástima, es para que tengas compasión. Una cosa es la lástima, otra cosa es la compasión. La compasión no es simplemente sentir el dolor, sino es rescatar a la persona porque sufro tanto y creo que Dios me dio la habilidad, que es el evangelio, el poder para poder cambiar esa realidad, ¿sí? Entonces, una iglesia integral es una iglesia compasiva. Ahora, es verdad que la compasión empieza cuando vemos la necesidad, ¿sí? Y ahí hoy hablamos de un ejemplo de Jesús, no sé si querés contarnos un poquito de eso en Mateo 9, ahí arriba está, y a ver qué hablamos hoy de esto, que está buenísimo. Claro, nosotros decíamos, en Mateo 9 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Cuando Él recorría, enseñaba y predicaba el evangelio del reino y sanaba. Pero es importante esto, porque él decía, primero hay que salir, hay que recorrer, hay que salir a ver el lugar donde estamos. Tener compasión es aprender a ver con los ojos, digamos, del cielo a la tierra. Yo siento que Jesús tiene compasión por lo que nosotros estamos viviendo en este mismo tiempo. Porque Él dice, hey, es necesario, o sea, mi corazón tiene que arder por ver descender el cielo a la tierra. Y cuando mi corazón desciende, cuando mi corazón siente eso, si yo veo que una persona necesita del cielo, yo necesito, hacía este juego de palabras, yo necesito compartir mi pasión para que Él pueda ver el cielo en la tierra. Wow. Déjame decir algo sobre eso, pero quiero que sigas, pero recién dijiste algo que me despertó algo en mi espíritu, que Jesús es el ejemplo de compasión. Y creo que el mayor ejemplo de compasión de Jesús lo siento cuando dice Filipenses 2, que estando en condición de Dios, se despojó. Como que Él dejó su lugar de comodidad, vino a la necesidad y al ver la necesidad nos transformó y nos llevó a sentarnos con Cristo en lugares celestiales. Entonces, pero si Él no hubiese dejado, ¿por qué Él se despojó de su condición de Dios? Porque no podemos desarrollar compasión si no nos despojamos de nuestra comodidad, si no salimos, si no dejamos nuestro trono espiritual, ¿sí? Y vamos. Por eso está buenísimo lo que decía Jesús, recorría y recorriendo, acercándose a la necesidad, Él la transforma. Quisiera que anoten esto. Solo podemos transformar aquello a lo que nos acercamos. Para transformarnos, Jesús se acercó. Y si no nos acercamos a la necesidad, nunca podremos ser canales para que el Espíritu Santo se manifieste. Entonces, el primer punto, y lo tienen ahí abajo, para crecer en compasión es entrar en acción, salir un poco de nuestra comodidad y acercarnos a la necesidad y exponernos a la necesidad. Básicamente. Wow.
Ahora, el segundo paso es aprender a abrir los ojos, a ver qué necesidad tiene esta persona. Si tiene una necesidad, como hablamos hace un rato, si tiene una necesidad física, una necesidad económica. Muchas personas, y más en este tiempo de pandemia, tienen necesidad de que alguien las escuche simplemente. Y aprender a escuchar sin juzgar es tan importante también, es tan clave, porque habla de aprender a identificarnos con las personas, a identificar qué es lo que la persona siente, pero también a contextualizarnos con su entorno. A decir, yo no puedo decir, yo estoy súper bien y vos estás súper mal, sino aprender a contextualizarme es, yo estoy en tu dolor, yo estoy en tu sentir, y vamos juntos. Vamos juntos. Si yo salí de esto, vos vas a salir de esto conmigo. Yo voy a caminar con vos, yo voy a enseñarte a caminar, yo voy a acompañarte, voy a guiarte. Y creo que eso es clave de la compasión, es el aprender a identificarnos con las personas, pero también a contextualizar qué es lo que está pasando a su alrededor. Aprender a abrir los ojos, a mirar la necesidad. Excelente. Y después el tercero es conectarse, es saciarlo. Animarnos a orar, a que orar sea nuestra primera opción, por decirlo de una manera. Anoten eso, que orar sea tu primera opción, siempre. Si a mi hermano le duele la cabeza, antes del ibuprofeno. Antes de un ibuprofeno, antes de una cafeaspirina, voy a decir yo, sí. Pero antes de una pastilla, decir, aprender a desafiar al Espíritu Santo en esto mismo. Si yo sé que el Espíritu Santo lo puedo hacer, ¿por qué no voy a permitirme ser un instrumento? Si yo veo a alguien que tiene una necesidad en la calle, ¿por qué no acercarme a preguntarle, o inclusive a nuestros vecinos mismos en este tiempo? ¿Por qué no preguntarle a nuestros vecinos si tienen algún pedido de oración, algo que les gustaría que nosotros estemos orando? Y ver y probar a Dios y ver que es bueno. Quiero decirles esto, ustedes pueden escuchar este testimonio y tener dos actitudes, así, qué groso este Cristian, cómo Dios lo usa, o decir esto, que para eso es el testimonio. El mismo Espíritu Santo que está dentro de este hombre está dentro tuyo. El mismo Espíritu Santo que sanó a Marcelo quiere sanar gente a través de tu vida, ¿sí? Ahora, ¿es la misma tu fe que esta fe? O sea, pues yo no sé vos, pero quizás yo cuando le dije a uno, Marcelo, no, Jorge, y Señor, no me amás, porque escucho cualquier cosa, ¿no? Espíritu de orfandad y tiro la toalla, pero el secreto es perseverar, creerle a Dios, ¿sí? Un tremendo referente en sanidades, Randy Clark, del Avivamiento de Toronto, es uno de los hombres que Dios más usa en el mundo en sanidades. Él cuenta este testimonio, que antes que Dios le había dicho que lo iba a usar para sanar enfermos, y él empezó a orar por enfermos y nadie se sanaba. Y él anotaba cada oración que hacía por enfermos, él la anotaba igual. Hoy oré por 3 personas y no se sanaron. Al otro día, hoy oré por 3 personas y no se sanaron. Pero él le creía a Dios. Y en vez de desistir, lo que hacía era elevar su fe. Porque necesitas más fe para creer que Dios puede sanar. Cuando ya viste 3 personas que no se sanaron, que cuando no viste a ninguno. Entonces, él empezó a acumular fe. Y en su estadística cuenta que a partir de la persona 500, nunca más se dejó de sanar a alguien. Y hoy es uno de los referentes en el mundo más fuertes en sanidad. Ahora, sus primeros 500 intentos fallaron. Y cuando él dice, Dios, ¿por qué fallaron esos 500 intentos? Y Dios le dice, no fueron fallas. Yo estaba acumulando tu fe para que llegue a un nivel que yo me pueda mover como te quería usar, ¿sí? Y lo que veo, que cuando uno tiene un intento que parece fallido, vos puedes tener 2 actitudes. O frustrarte o creerle a Dios y elevar más tu fe para ver cosas como estas. Así que yo te quiero animar, que en este día estamos terminando ya, pero que crezca tu fe, que se eleve tu fe, ¿sí? Y me gustaría que ya vayas viniendo, Agustín. Yo sentí algo fuerte en mi espíritu y ahora quiero, Cris, que terminemos hablando del envío, porque queremos orar hoy por una impartición que venga sobre nosotros, ¿sí? Ahora, déjame decirte esto sobre compasión. Compasión no tiene que ver con ir arreglando personas, sino con conectarte con personas, ¿sí? Una de las cosas que amo de Jesús
era cuando él miraba a los enfermos y les decía, ¿quieres ser sano? Y vos decís, vos ves un ciego, un paralítico. ¿Sí? Imagínate un ciego que no ha visto en toda su vida, ¿sí? Como yo creo que algunos se darán cuenta, yo me operé la vista este fin de semana, por eso estoy como volviendo a ver colores y cosas que no veía, estoy súper feliz. Y yo le decía a mi esposa, imagínate yo que hace 22 años veo mal y hoy estoy viendo bien, pero imagínate un ciego, si yo estoy tan feliz, imagínate un ciego que no vio toda su vida y Jesús le devuelve la vista. Ahora, ¿por qué Jesús le decía, ¿quieres ser sano? Y una vez yo estaba viendo estos textos en la Biblia y digo, Dios, Jesús, ¿por qué les preguntabas y no los sanabas directamente? Y el Espíritu me respondió esto, porque Jesús no quería arreglar gente, quería conectarse con ellos. Jesús no quería simplemente sanarlo, quería entablar una relación, porque la sanidad física o la saciedad alimenticia o satisfacer la necesidad era el primer paso para un discipulado que lo convierta en un hijo de Dios, una hija de Dios. Entonces, cuando hablamos de compasión, no hablamos de ir arreglando gente por la vida, por las plazas. Hablamos de conectarnos con la necesidad, ¿sí? y sufrir juntos. Y ese dolor te lleva a un clamor. Dios, hace algo, sanalo, o alimentalo, o sacalo de la calle, ¿sí? O hay veces que la gente necesita una sanidad, pero a veces necesita un abrazo. A veces necesita un oído que lo puedas escuchar. A veces necesita que lo acompañes. A veces necesita que le digas, tu vida vale, ¿sí? Y quiero orar, y vamos a orar en un momento para que Dios te llene de compasión, que no seas más indiferente. Recuerda esto, lo contrario al amor no siempre es el odio, lo contrario al amor es la indiferencia, porque la indiferencia no te deja amar. Y si sos indiferente al dolor, no estás amando. Y por más duro que suene, es una expresión de odiar, porque a veces decimos, yo no te odio, pero te corto de mi vida, ¿no? Bueno, eso es lo mismo. ¿Sí? No seamos indiferentes, amén. Y quería, Cris, que termines diciéndonos esto que es poderoso, pues no se trata de mandarnos solos, sino de ser enviados. A veces nos mandamos solos, pero Dios quiere enviarte. Y esto no se trata de tu esfuerzo, tu decisión. Esto se trata de decir, esta es tu voluntad. Vos me estás enviando, ¿sí? Vos me estás enviando. Y voy en tu nombre. No es en tu fuerza. No es en tu fuerza. Es como lo que hizo Pedro. En mi fuerza no pesqué nada, pero anda en mi palabra. Y si vos entendés en esta noche que Dios te está enviando, prepárate para una pesca milagrosa. Prepárate para que Dios rompa tu estadística de inefectividad en esto. Quizás me decís, yo nunca le prediqué a nadie, creí que esto era para otro. Dios te dice, empieza a amar como yo amo, a sentir lo que yo siento y verás lo que yo puedo hacer. Porque recordá lo que se trata estas semanas. Dios quiere para los últimos tiempos una iglesia integral. Una iglesia integral. Una iglesia que sabe discipular y ser discipulado, una iglesia que sabe ministrar su presencia y orar día y noche, una iglesia que entiende los últimos tiempos, pero una iglesia que ama al prójimo y es capaz de dejar sus 99, su comodidad, y ir donde está la necesidad. Entonces quisiera que antes de orar por este envío, que nos termines enseñando este principio de Lucas 10. Me gusta mucho el versículo este porque tiene como un patrón de evangelismo, digamos. Y en Lucas 10, el versículo 3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. Y es entender esto, que Dios es el que nos envía, pero ¿a través de quién? Digamos, a través de una autoridad espiritual, a través de la iglesia. Y en esto mismo es como aprender a conectar o aprender a ver lo importante que es estar conectado con la iglesia, porque como estamos viendo ahora, como salimos a evangelizar y nos juntamos con un pastor, vamos a aprender a impartir sanidad, a impartir una sanidad interior.
Cuando nos juntamos con un profeta, vamos a aprender a impartir dirección, a aprender a decir, hey, Dios está queriendo hacer esto con tu vida. Cuando nos juntamos con un maestro, vamos a poder aprender a mostrar qué es lo que Jesús hizo, pero también cuáles son las promesas de qué es lo que va a hacer cuando Jesús venga. Después, cuando nos juntamos con un apóstol, vamos a poder aprender a enseñar a caminar, como un papá. A enseñarle carácter a las personas. Y es clave en esto entender que Dios nos envía y que necesitamos ser iglesia. Que como evangelistas no podemos solamente enfocarnos en que nuestra iglesia, en que la iglesia es de las puertas para afuera, sino que necesitamos correr adentro, necesitamos llenarnos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. En el versículo 5, él dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y estamos en medio de lobos, entonces Jesús dice, bendecí a esos lobos. Bendecí a esas personas que todavía no conocen a Dios, o que quizás conocen a Dios, pero que creen en Dios, pero no le creen a Dios, en decirlo de una forma. Pero me encanta esto. Grábense esto, porque esto es muy poderoso. Entonces, número 1, ser enviados por Dios en el ámbito de la iglesia local. ¿Sí? No sos un llanero solitario. ¿Sí? Hechos 13, Pablo sacudió el mundo conocido. Hechos 13 te muestra que fue enviado por la iglesia de Antioquía. Cuando te conectás con la iglesia, tomás impulso para ser efectivo en el evangelismo. Si te mandás solo, es una buena intención, pero no hay fruto. Pero la iglesia te da ese envío. Conectate con tus hermanos de la iglesia. Hacelo en el orden de Dios. Ahora, número 2, me gusta esto. Bendecir a los lobos. Los envío como ovejas en medio de lobos. Y cuando entran a una casa de los lobos, bendigan la casa. Mira, está muy bueno eso. Número 3, en el versículo 7 de este mismo capítulo dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y habla de confraternizar con ellos. Como hablábamos hace un rato, aprender a ser uno con esas personas, aprender a compartir con lo que esas personas están viviendo, con lo que las personas están sintiendo. En el versículo 9 tiene 2 puntos y dice, y sanad a los enfermos que en ella haya. Y Jesús, y no está hablando de, porque es cristiano anda a sanarlos, sino habla de los lobos. Y dice, sanar a ellos, satisfacer las necesidades que tienen. Es importantísimo aprender a abrirnos y poder dar de lo que tenemos por gracia. Y después dice, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Como punto número 5, predicad el evangelio. Amén. Amén. Entonces, creo que Dios nos ha dado un banquete hoy. Yo quiero que oremos estos últimos minutos. A veces cuando pienso en la parábola de la oveja perdida, Cristian, de ese pastor que deja las 99 y va a buscar la que se perdió, me gusta mucho pensar en Filipenses 2, lo que decía hace un rato, cuando Jesús dejó su trono para venir a buscar a los perdidos, Él dejó sus 99, ¿sí? Dejó su comodidad, se despojó de su comodidad y se metió en el barro, se hizo obediente hasta la muerte. Se hizo uno como nosotros, vino a bendecir a los lobos, vino a confraternizar, se sentó a la mesa de los pecadores, nos miró a los ojos, nos sanó y nos predicó el evangelio. Y yo quiero que terminar este devocional de hoy, de activar la compasión, diciéndote esto: no te olvides de donde Dios te sacó. Quizás Dios te libró del suicidio como a este hombre. Quizás Dios te sacó de la depresión. Quizás como a mí, Dios te sacó de una adicción peor, que es la religiosidad, ¿sí? Más silenciosa, pero más mortífera que muchas otras. Yo no sé de qué te sacó Dios, pero hoy te llamo a esto. No te olvides que Él dejó sus 99 y vos fuiste esa oveja perdida. Que Él, por compasión, te alcanzó. Y si vos te inflamás de esta realidad,
No vas a poder ser indiferente. No vas a poder ser indiferente. Yo te quiero animar que esta semana, estos días, empieces a entrenar el músculo del evangelismo, de la compasión. Quizás lo tenés atrofiado, pero lo tenés ese músculo porque el Espíritu Santo está en vos. Empezá a entrenarlo. Es como cuando uno empieza a hacer un ejercicio, al principio le duele todo, pero después se empieza a fortalecer. Quiero decirte esto, las áreas que vos llamás débiles, Dios las va a fortalecer. Y en los últimos tiempos va a haber un avivamiento de predicadores en lo cotidiano, en las peluquerías, en las confiterías. Vos y tu casa serán salvos, pero Dios quiere que te llenes de compasión. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, declaro que el Espíritu del Señor está sobre cada persona, porque los has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Nos has enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. En el nombre de Jesús, declaro esto, Señor. Amén. Declaramos la mayor cosecha de almas de la historia, según Mateo 24:14, Apocalipsis 15, 14:6. Declaramos la mayor cosecha de almas de la historia. En el nombre de Jesús, activa la compasión en el cuerpo de Cristo y haznos una iglesia integral. En el nombre de Jesús. Que sea hecho. Amén, amén y amén.